¿Alguna vez te has enfrentado a un conjunto de datos que no sigue las reglas convencionales? Tienes variables que parecen estar relacionadas, pero algo no encaja. Los métodos tradicionales no funcionan y comienzas a sentir que estás dando vueltas en círculo. ¿Te suena familiar? Si eres investigador, académico o estudiante en fase de titulación, sabrás que no todos los datos se comportan como lo esperamos. Es aquí donde entra en juego el coeficiente de correlación de Spearman. Este poderoso método es perfecto cuando los datos no siguen una relación lineal simple y te permitirá descubrir conexiones ocultas que pueden ser cruciales para tu investigación. ¿Te imaginas poder ver patrones donde otros solo ven caos? En la primera parte de este video te explicaré de manera clara y sencilla qué es el coeficiente de correlación de Spearman, cómo se calcula, y por qué es una herramienta esencial para cualquier análisis de datos en ciencias sociales, biología, economía y más. Pero aquí no termina la historia. En la segunda parte vamos a ir más allá de la teoría. Te guiaré paso a paso en Excel para que aprendas a aplicar este método con tus propios datos. Y créeme, los resultados pueden cambiar la forma en que interpretas tus investigaciones. Así que asegúrate de quedarte hasta el final, porque ahí es donde aprenderás a transformar el caos en claridad. Hola. Bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. Vamos a ver el coeficiente de correlación Spearman. Se utiliza para evaluar la relación entre dos variables continuas o discretas. La relación no es necesariamente lineal. Esta medida estadística mide la dirección y la fuerza de la relación entre dos variables. Se puede calcular a partir de la diferencia de los rangos de las dos variables en cada caso y es especialmente útil cuando las variables no tienen una distribución normal o cuando hay varios valores atípicos o datos extremos. El coeficiente de correlación Spearman varía entre -1 y 1, donde el valor -1 indica una correlación negativa perfecta, 0 indica la ausencia de correlación y 1 indica una relación positiva perfecta. Es importante tener en cuenta que el coeficiente de correlación Spearman tiene sus limitaciones y solo mide la relación entre dos variables. Por lo tanto, es importante interpretar los resultados de la correlación con precaución y considerar otros factores que puedan influir en la relación entre las variables. En este tutorial aprenderemos la aplicación del coeficiente de Spearman utilizando Excel. El coeficiente de correlación de Spearman, también conocido como Rho de Spearman, mide la fuerza y la dirección de la relación monotónica entre dos variables. Es decir, que a medida que una variable aumenta o disminuye, la otra también lo hace de manera consistente, aunque no necesariamente de forma lineal. Se calcula sobre los rangos de los datos, no sobre los valores originales. Esto hace que sea menos sensible a los valores atípicos y no dependa de la distribución de los datos. En nuestro caso, tenemos los datos de calificaciones de los exámenes de matemáticas y de probabilidades de un grupo de estudiantes. Nuestra variable dependiente es el examen de probabilidades y la variable independiente el examen de matemáticas. Otro ejemplo de datos en los que se puede aplicar Spearman sería cuando se está examinando la relación entre la clasificación de satisfacción del cliente, por ejemplo, de 1 a 5, y la frecuencia de compras. Ahora calcularemos el coeficiente según esta fórmula en nuestro ejemplo. Primero debemos calcular un grupo de datos, los rangos. Para esto utilizamos la función de Excel jerarquía media. Escribimos igual jerarquía, escogemos jerarquía.media dando doble clic y escogemos para qué valor la vamos a calcular. Primero la calcularemos para este primer valor de las X. Escribimos coma y luego escogemos la referencia, que sería arrastrar completamente la columna donde están las calificaciones de matemáticas. Luego damos coma y el tercer parámetro sería escoger el orden en el que se van a ordenar las calificaciones para calcular el rango. Vamos a escoger ascendente, cerramos paréntesis y damos enter. Luego vamos a seleccionar esta fórmula y el segundo parámetro lo vamos a convertir en valor estático de Excel dando F4 para poder arrastrar luego la fórmula hacia las demás casillas. Vamos a centrar los valores para que se vea mejor. Vamos a centrar
estas otras celdas también. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a calcular el rango de la variable y, o sea, de las calificaciones de probabilidad. Escribimos el signo igual, escogemos jerarquía media, dando doble clic, seleccionamos el primer número, o sea, la primera calificación, coma, arrastramos para seleccionar la referencia para calcular el rango, que no es más que la columna de las calificaciones de probabilidades, y luego escogemos coma y escogemos el orden ascendente. Cerramos paréntesis y damos enter. Nos volvemos a posicionar en esta celda aquí arriba, seleccionamos el rango de las referencias y escogemos F4 para que se convierta en un valor estático. Luego damos enter y ahora sí podemos arrastrar la fórmula sin ningún problema. El otro valor que debemos calcular es la diferencia de los rangos. En este caso escribimos igual el primer valor del primer rango menos, escogemos el otro valor y damos enter. Arrastramos y aquí tenemos la diferencia. El próximo parámetro a calcular es la diferencia al cuadrado. Para esto escribimos el signo igual, escogemos la función potencia, damos doble clic, escogemos la celda que contiene la primera diferencia, coma, y como es al cuadrado escribimos un 2, que es la potencia de 2. Cerramos paréntesis, damos enter. Seleccionamos y arrastramos nuestra fórmula. Por último, vamos a calcular aquí la cantidad de estudiantes, que es el valor de n de la fórmula final para calcular el coeficiente de Spearman. Escribimos aquí igual la función contar, damos doble clic, seleccionamos todos los estudiantes, cerramos paréntesis y enter. Y luego vamos a calcular el total de la diferencia al cuadrado, que no es más que la sumatoria de la diferencia al cuadrado que aparece en la fórmula. Escribimos igual, escogemos la función suma de Excel, damos doble clic, seleccionamos la columna, cerramos paréntesis y damos enter. Ahora tenemos todos los valores que necesitamos para calcular el coeficiente de Spearman. Vamos a ponerlo en esta celda y escribimos, según nos dice la fórmula, igual 1 menos, abrimos dos veces paréntesis, 6 por, escogemos la sumatoria de d al cuadrado, que no es más que este valor, entre n, que es la cantidad de estudiantes, damos doble clic, por, abrimos paréntesis, la potencia de n al cuadrado, cogemos la función potencia, damos doble clic, escogemos el valor de n, coma 2 porque es la potencia al cuadrado, cerramos paréntesis, menos 1 y cerramos 3 veces paréntesis. Para que se vea mejor, a centrarlo, ponerlo en negrita y con un tamaño mayor. Aquí nos aparece que el coeficiente de Spearman tiene un valor de 0,9. Esto significa, para darle una interpretación, que existe una fuerte relación positiva entre las dos variables. Es decir, los estudiantes que obtuvieron mejor calificación en matemáticas tendieron a obtener mejor calificación en probabilidades. Aprenderemos a realizar una prueba de hipótesis utilizando Excel. Una prueba de hipótesis nos permite evaluar si una afirmación o suposición sobre un parámetro poblacional es compatible con los datos observados en una muestra. Se utilizan en la investigación para determinar si existe suficiente evidencia en los datos de la muestra para inferir que una condición es verdadera para toda la población. Una prueba de hipótesis nos proporciona una manera objetiva y cuantitativa de evaluar afirmaciones sobre una población, basándonos en una muestra de datos y ayudándonos a determinar si los resultados observados son lo suficientemente significativos como para rechazar una suposición inicial. Los componentes de una prueba de hipótesis son una hipótesis nula, que es una afirmación que no se presume cierta hasta que se demuestre lo contrario. En nuestro caso sería nuestra hipótesis nula: no hay correlación entre las calificaciones de los exámenes de matemáticas y probabilidades. El segundo componente es una hipótesis alternativa, que es una afirmación que se acepta si la evidencia en los datos sugiere que la hipótesis nula es falsa, o sea, representa el efecto o la diferencia que se espera encontrar. En nuestro caso es que existe una correlación entre las calificaciones de los exámenes de matemáticas y probabilidades. El otro componente es el nivel de significancia, que es el umbral que se utiliza para decidir si se rechaza la hipótesis nula. Se establece en 0,05 generalmente, lo que implica un 5% de riesgo de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. El estadístico de prueba es un valor calculado a partir de esta fórmula que vemos aquí abajo, y el valor P es el coeficiente de Spearman. En nuestro caso, entonces, de los datos del ejercicio anterior, tenemos que el resultado del coeficiente de Spearman dio 0,9 y que el total de estudiantes es 5. Por lo tanto, para nuestra fórmula, P
es 0,9 y n tiene un valor 5, que es el número de observaciones. Los grados de libertad se calculan restando n menos 2. En nuestro caso, entonces, este sería un valor 3. Vamos a escribirlo aquí. Los grados de libertad sería n menos 2, que para calcularlo en Excel escribiríamos igual, este es el valor de n, lo seleccionamos, menos 2 y damos enter, que es un valor 3. Es un valor muy fácil de ver, pero lo escribimos con una fórmula porque si luego esos valores cambian, nos puede servir el ejemplo. Vamos a ponerlo un poquito más grande y en negrita. Entonces quedamos que el nivel de significancia, el valor común era 0,05. Vamos a escribirlo. Entonces ya tenemos todos los datos que necesitamos para hacer el cálculo de nuestra fórmula. Ponemos el signo igual y sería P, que es este valor que tenemos aquí, entre la raíz cuadrada. Escribimos la fórmula de raíz cuadrada de Excel, abrimos paréntesis, 1 menos la potencia. Entonces escribimos la fórmula de Excel de potencia, damos doble clic, la potencia sería de P, seleccionamos P y escribimos 2 porque es la potencia al cuadrado. Cerramos paréntesis y volvemos a cerrar paréntesis entre n, que es este valor que está aquí, menos 2 y cerramos paréntesis. Vamos a poner en negrita y ampliar un poco el tamaño de la letra para que se observe mejor. Este es el valor de t, o sea, este es el valor que nos devuelve el estadístico de la prueba. Entonces, vamos a calcular el valor crítico. Vamos a aumentarle también el tamaño. Vamos a calcular el valor crítico utilizando la fórmula de Excel. Escribimos igual y escogemos in.t.2c. Debemos escoger el nivel de significancia, que es este valor que tenemos aquí, coma, y los grados de libertad. Cerramos paréntesis, damos enter y este es el número que nos da el valor crítico. Vamos también a aumentarle el tamaño y ponerlo en negritas para que se note más. Entonces, se rechazará la hipótesis nula si el valor del estadístico es mayor que el valor crítico. En nuestro caso, se cumple, que es mayor, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Nuestra interpretación final, entonces, como nuestro valor de estadística de pruebas es mayor que el valor crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, podemos afirmar que se acepta la evidencia de que existe una fuerte relación positiva entre las dos variables. Esperamos haya sido útil nuestro video. Aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si le gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.